Hola amigos, miren qué interesante desafío es el desafío número 113. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Por aquí tenemos pues una ecuación exponencial, pero pues no podemos llegar a tener una simetría en ambos lados de la igualdad, por lo que vamos a dejar todo en el lado izquierdo de la igualdad. Fíjense, entonces me queda 4 a la x más 64 y menos todo este término. Como está en el lado derecho como positivo, acá me queda como negativo. Entonces me queda menos 2 a la x más 4. Y esto va a ser igual a 0. Ahora vamos a ir aplicando propiedades de los exponenciales a estos términos. Entonces, en el primer término no pasa nada, me queda 4 a la x. Luego, en el segundo término tampoco, lo dejamos escrito también como 64. En este término sí que podemos aplicar una propiedad, que es 2 a la x por 2 a la cuarta. ¿Sí? Podemos separar este término en dos términos. Y pues fíjense pues que esto se puede aplicar con propiedades de los exponenciales. Estaríamos conservando la base, que es 2, y sumando los exponentes, que nos quedaría de nuevo como está aquí. Por lo tanto está bien aplicada la propiedad. Y esto va a ser igual a 0. Muy bien, se pueden dar cuenta que aquí tenemos nosotros 4 a la x, pero acá tenemos 2 a la x. Pues a mí me gustaría, o bueno, fuera lo mejor, que ambas fueran 2 a la x. Y así podemos hacer un cambio de variable. Entonces, este 4 lo podemos escribir como 2 al cuadrado. Todo esto a la x. Más 64 y menos. Aquí pues nosotros podemos poner primero este número, que es de 2 a la cuarta, sería 16 por 2 a la x. Entonces 16 por 2 a la x. Muy bien, esto va a ser igual a 0. Por aquí nosotros podemos cambiar de lugar, porque tenemos una potencia de potencias, podemos cambiar de lugar los exponentes. Entonces en la potencia de potencias se multiplican los exponentes. Y como una multiplicación en el orden de los factores no altera el producto, puedo dejar escrito esta x dentro y este 2 afuera. Vamos a hacerlo. 2 a la x y esto al cuadrado. Muy bien, y fíjense, por aquí tenemos 2 a la x y acá también tenemos 2 a la x. Y ahora sí que podemos hacer el cambio de variable. Nos queda entonces 2 a la x, que va a ser igual a cualquier letra. Vamos a poner en esta ocasión la m. Listo. Ahora vamos a cambiar en todo lugar donde tenga 2 a la x por la letra m. Aquí me quedaría m al cuadrado. Fíjense, vamos a hacerlo por aquí. M al cuadrado más 64 y menos 16m. Y esto va a ser igual a 0. Vamos a ordenar pues esto de aquí. Vamos a poner primero este término, tenemos m al cuadrado. Luego este término de aquí, menos 16m. Y al final este término, que sería el término independiente de esto de aquí, que es una ecuación cuadrática, ¿no? Y fíjense pues que esto de aquí, además de ser una ecuación cuadrática, pues es un trinomio cuadrado perfecto. Fíjense, podemos sacar la raíz cuadrada de m cuadrado, es m. Y la raíz cuadrada de 64 es 8. Y pues al multiplicar 2 por 8 me da 16m. Y eso es lo que tenemos aquí, 16m. Por lo tanto, estas son las soluciones de este trinomio cuadrado perfecto. Nos queda de esta forma entonces. Factorizándolo nos queda como m menos 8 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 0, ¿sí? M menos 8 al cuadrado, porque es un trinomio cuadrado perfecto. Se sacan las raíces y se eleva al cuadrado. Aquí ponemos el signo que tengamos aquí en el medio. Ahora pues, esto de aquí quiere decir que tenemos dos soluciones, pero ambas soluciones van a ser 8. Entonces, quiere decir que tenemos esto como m menos 8 y multiplicado por m menos 8. Muy bien, las dos nos dan la misma solución. Entonces, igualamos m menos 8 a 0. Lo que quiere decir, despejando pues m de aquí, nos queda que m es igual a 8 positivo. Pero lo que buscábamos no era m, sino x, ¿no? Entonces tenemos que devolver el cambio que hicimos por aquí, que habíamos dicho que m vale 2 a la x.
Entonces por aquí me queda 2 a la x. Y esto va a ser igual a 8. Pero 8 también lo podemos escribir como 2 al cubo. Como tenemos misma base en ambos lados de la igualdad, pues es una igualdad simétrica, donde x tiene que ser igual a 3. Y ya hemos encontrado la solución para nuestro ejercicio. Fantástico, x va a ser igual a 3. Ahora tu trabajo pues es reemplazar este valor en donde tengamos x para ver si es que da una igualdad y saber si es que esta es realmente la solución para nuestra ecuación exponencial. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.